Y si tenéis alguna duda, como siempre, podéis consultar en el foro. Bueno, vamos allá. Eh, ¿qué es un arquetipo? Porque esta idea suele confundir bastante. Hay un montón de información por ahí errónea. El concepto se utiliza mal, se confunde con otros similares. Y es importante que lo entendamos bien, sobre todo para, en un contexto profesional, pues ser capaces de utilizar el lenguaje adecuado, no confundir a nuestros interlocutores y sobre todo cuando investigamos y cuando documentamos información, pues no meter la pata y quedar en mal lugar delante de otros compañeros que tengan una visión más científica de la especialidad. Bueno, un arquetipo consiste en lo siguiente. Sabemos que cada persona es única, por tanto, cada usuario es único. Pero claro, nosotros normalmente tenemos una nómina de usuarios gigante. Algunos proyectos tienen una cantidad de usuarios pequeñita, a lo mejor pues los empleados de un almacén, pero esos son casos excepcionales. Generalmente vamos a crear sistemas, productos o servicios que van a usar miles de personas o incluso millones de personas. Entonces, claro, para poder convertir esa masa en una realidad más simple y más analíticamente accionable, es decir, una realidad que yo pueda manejar con unos criterios más prácticos, voy a necesitar segmentar, voy a necesitar agrupar a esas personas y para ello tengo que tener un criterio. Bueno, por tanto, lo que necesitamos es agrupar en segmentos esa realidad extremadamente compleja para poder tener algo con lo que pueda trabajar, algo más accionable. Bien, un arquetipo representa a todos los usuarios que tienen los mismos atributos, entendiendo por atributos aquellas características que definen la relación que se establece entre ellos y el sistema, ¿vale? Entonces, os pongo un ejemplo. Imaginaos que tenemos 1 millón de usuarios y de ese millón de usuarios hay 200.000 que se relacionan de la misma manera con el sistema. Tienen una serie de atributos que me describen cómo se relacionan con el sistema esas personas y todas esas personas, esas 200.000, comparten esos atributos. Imaginaos que yo las meto en una piscina gigante a esas personas y digo, bueno, pues todo lo que hay aquí es lo mismo. Ese es el arquetipo. Un conjunto de atributos. Todas las personas que comparten esos atributos forman o pertenecen a un único arquetipo, ¿vale? Con lo cual ya tengo la definición de arquetipo. ¿Por qué tengo aquí una máscara griega? Bueno, muy sencillo, porque este concepto de arquetipo viene de la antigüedad clásica y en concreto del teatro griego. Y en aquel teatro primitivo los personajes no eran como los de ahora. Los personajes de nuestras series y nuestras películas son personas como nosotros que tienen una individualidad, pero en la antigüedad clásica eran personajes arquetípicos. Por eso llevaban una máscara, porque no eran individuos, sino que representaban una serie de atributos. Pues el arquetipo del héroe, el arquetipo del padre severo, el arquetipo del sabio, el arquetipo de la madre que sufre, etcétera, ¿no? O el arquetipo del bufón. Es decir, son figuras arquetípicas y por eso llevaba una máscara con una expresión fija. Bueno, pues un arquetipo para nosotros es exactamente lo mismo. Cuando nos referimos a un arquetipo, estamos representando un conjunto de atributos que representan a un conjunto de personas. Bien. ¿Y qué es la persona? Vale, porque habréis oído hablar, muchos de vosotros probablemente, de este concepto, el buyer persona, que dice la gente de marketing, o el user persona, que sería más correcto cuando estamos hablando de experiencia de usuario, o simplemente persona a secas. ¿Qué diferencia hay entre esto y arquetipo? La diferencia es muy sutil, muy pequeña. De hecho, incluso yo tiendo a utilizar indistintamente arquetipo y persona, pero no son lo mismo. Estrictamente hablando, no son lo mismo y debéis conocer la diferencia, que es la siguiente. Si yo cojo un arquetipo y le doto de una identidad, ya tengo una persona.
¿Para qué dotar de una identidad al arquetipo? Es decir, ¿para qué deshacer ese arquetipo del teatro griego y convertirlo en un personaje de una serie moderna? Muy sencillo, para empatizar, para creérmelo, para que sea más accionable, para poder trabajar con él mejor y poder comunicarlo mejor cuando trabajo con mis compañeros, con una agencia, con el cliente. Bien, por tanto, la persona es cuando yo doto de identidad al arquetipo. ¿Y en qué consiste dotarlo de identidad? Bueno, imaginaos esa piscina donde yo tengo a 200.000 personas que comparten atributos. Imaginaos que al azar saco a una y le digo, mira, tú, Pepita, esta chica, Pepita Pérez, tú vas a representar a todos los que están aquí. ¿Vale? Así de simple, nada más. Ahora bien, esto es importantísimo. Pepita Pérez no existe. De hecho, esta imagen ni siquiera existe esta persona. Esto está hecho con inteligencia artificial, este rostro que veis aquí. Esta persona no existe. Su identidad está inventada, me la he inventado yo. Pero es lo único que me he inventado. Los arquetipos son reales. Los arquetipos son producto de la investigación. Yo investigo para definir los atributos que tienen mis arquetipos y luego a cada arquetipo lo doto de una identidad. La identidad es ficticia, me la he inventado, pero es lo único ficticio. Todo lo demás es muy real. Vale, espero que haya quedado claro la diferencia entre arquetipo y persona. Bueno, por cierto, ¿por qué persona? Cuando en textos anglosajones, en textos en inglés, vais a ver que utilizan la palabra persona también. No están utilizando una palabra del español, no es como cuando dicen fiesta o siesta. Cuando dicen fiesta o siesta sí están tomando prestada una palabra de nuestro idioma. Cuando dicen persona, no. Cuando decimos persona estamos utilizando una palabra del latín. Y persona significa precisamente personaje dramático. Persona es la forma en latín de referirse a un personaje dramático arquetípico de la tragedia griega. De hecho, si alguno de vosotros habéis hecho teatro alguna vez, os habréis fijado que en el libreto, al principio de cada acto, pone dramatis personae. Dramatis personae significa personajes dramáticos y te sale la lista de personajes que intervienen en ese acto de la obra. El plural es personae, no personas. Perdón, que lo he escrito mal. Personae. Vale. Bueno, a ver, esto es un poquito pedante y un poquito tontorrón el decirlo en latín, pero es lo correcto, hacer el plural en personae, porque si decimos personas, ya estamos utilizando una palabra en el castellano que no significa lo mismo. Persona en castellano no significa exactamente lo mismo que persona en latín. En castellano una persona es una persona y en latín es un personaje, ¿vale? Es un personaje dramático, tiene un sentido como más arquetípico, ¿verdad? Bueno, pues esa es la explicación de que los anglosajones a esto le llamen persona. La conversión del arquetipo en un individuo que está dotado de una identidad propia. Sí, Jorge Eduardo, es muy habitual, esto es una muy mala praxis de la gente de marketing, el inventárselo todo. Una de las cosas que yo te recomiendo que hagas es revisar esto en tu organización. Cuando se lo expliques te van a entender perfectamente porque es un poco de sentido común. Nos estamos haciendo trampas al solitario si nos lo inventamos. Yo me puedo inventar que esta chica se llama Leticia Gutiérrez, me lo puedo inventar, es más, me lo tengo que inventar porque no existe, ¿no? Pero es lo único que puedo inventarme. Las características que tiene esta chica tienen que ser comunes a todos los individuos que forman parte de su arquetipo. Y a ese respecto, precisamente, me viene a perlas tu consulta porque, fijaos, esto es muy importante. Esto es otro error típico. Los atributos son aquellas características que definen a ese grupo por su relación con mi sistema, producto o servicio. Solo eso. Entonces, yo, por ejemplo, no puedo decir que un atributo común es eh, ser introvertido. En algún caso muy raro, a lo mejor sí que es un atributo común, pero casi nunca lo va a ser. Esas 200.000 personas que tengo metidas en mi piscina gigante siguen siendo personas únicas. Todas ellas se relacionan de la misma manera con mi sistema, producto o servicio, pero más allá de eso son diferentes. Algunos serán unos juerguistas,
Otros serán tímidos, otros serán otakus que no salen de casa y otros serán, pues según les pille el día. ¿Vale? Es decir, el perfil psicológico de esas 200.000 personas no puede ser un rasgo común a todos ellos. Cuando veáis arquetipos donde hay un perfilado psicológico, no os quepa ninguna duda, se lo han inventado, porque es matemática y estadísticamente imposible que tengan unas características de la personalidad iguales. No puede ser. Puede haber algún caso muy especial donde a lo mejor sí, siempre hay excepciones. Imaginaos que yo tengo un producto que, que está pensado para personas que no se relacionan con los demás. Entonces, bueno, a lo mejor ahí sí que tienen en común que son introvertidos, ¿vale? Pero porque es un producto que está pensado para ellos. Siempre hay excepciones, ¿no? Para estas reglas generales, pero es muy raro, extremadamente raro, que yo pueda definir características en cuanto a perfil psicológico de las personas, ¿vale? Es decir, si yo estoy diseñando una máquina de café, de cafés para oficinas, estaciones de tren y aeropuertos, que el usuario sea introvertido o extrovertido no tiene absolutamente ninguna relación con mi diseño y con la manera como esa persona se va a relacionar con la máquina. ¿Vale? Entonces, tengámoslo en cuenta. Bien, por tanto, solo la identidad y en su caso la bio, si nos inventamos una pequeña bio, solo eso es ficticio. Los atributos no son ficticios. Esos atributos que son reales y habremos descubierto a través de la investigación tienen que ser relevantes y comunes a todos los usuarios representados. Y esos atributos, además, son características que definen cómo se relacionan esas personas con el sistema, producto o servicio, no son otras cosas. Bueno, me interesaba mucho explicar esto porque fijaos que hemos visto varios errores que son extraordinariamente comunes en los personae que solemos ver por ahí. En España empieza a ser cada vez más frecuente al visitar oficinas ver que tienen colgados en la pared a los buyer persona. En Estados Unidos sí que es muy habitual, aquí empieza a serlo, aunque tampoco mucho. Y bueno, pues normalmente en startups y oficinas pues más avanzadas y que tienen un departamento de experiencia de usuario o gente de marketing con formación reciente, pues es habitual pues ver cuadritos en la pared con las fotos de los personae y suele poner algo tipo, pues trabajamos para servir a estas personas o estas personas son las que nos dan de comer y cosas así, porque realmente es un poco eso lo que se busca, ¿no? El crear una relación empática y una relación como muy real, muy sólida con esas personas que representan al conjunto de nuestros usuarios, porque así se trabaja mejor y también se comunica mejor cómo son esas personas cuando tenemos que colaborar con terceros. Digamos que esta herramienta es una herramienta extremadamente útil, mucho más de lo que se pueda pensar. Si nunca habéis trabajado con User Personae y empezáis a hacerlo, lo vais a notar la diferencia. Bien, bueno, como os decía, esos atributos que no nos podemos inventar, pues salen de alguna parte, porque si no me los invento, no salen de mi imaginación. Si no salen de mi imaginación, ¿de dónde salen? Bien, no salen de ningún procedimiento modernito de introspección creativa. O sea, esto no voy a reunirme con mis compañeros y vamos a hacer aquí una actividad de brainstorming ni polinización de ideas ni modas extrañas, porque eso es al final lo mismo, es inventarnos las cosas y sacárnoslas de la manga. El hacerlo de manera colaborativa no lo hace más científico. Tampoco vamos a trabajar para elaborar hipótesis, que esto ya tiene digamos, está mejor encaminado, pero no me voy a crear esas hipótesis sin validarlas, ¿vale? Es decir, no me voy a creer mis propias hipótesis. Lo que voy a hacer es aplicar metodologías de investigación para conocer a mis usuarios. ¿Cuál pensáis que pueden ser las más habituales? ¿Qué metodologías utilizaréis vosotros antes de hacer los arquetipos para poderlos componer, siguiendo un procedimiento mínimamente científico? ¿Qué metodologías emplearíais? El Customer Journey no es una metodología de investigación.
El Customer Journey es una metodología de representación y análisis de lo que hemos investigado. Además es otra asignatura. Cuidado con eso, ¿eh? Vale. Efectivamente, entrevistas, pero sobre todo metodologías etnográficas. El contextual inquiry incluye entrevista, con lo cual es una muy buena respuesta, pero bueno, yo puedo hacer entrevistas descontextualizadas, o es la entrevista pura, o puedo hacer un contextual inquiry, o puedo hacer un diary study, o puedo hacer observación no participante, es decir, puedo hacer un montón de cosas. Esas metodologías cualitativas y generativas que ya hemos visto y que se aplican muy al principio en el proceso de investigación y diseño, y con ese material yo sí que voy a poder construir mis arquetipos. De hecho, un punto muy importante que tenéis que tener en cuenta en la actividad, vais a ver que se os pide esto. Tenéis que hacer los arquetipos, pero además, como parte de la actividad, tenéis que explicar de dónde salen, qué metodología habréis utilizado. No tenéis que hacer esa investigación previa, pues porque no tendréis tiempo y además estaríamos mezclando cosas, pero sí que tenéis que explicarla, es decir, tenéis que decir, hombre, pues Ernesto, estos son los arquetipos, o estas son las fichas de los buyer personae que he preparado, y esta información teóricamente saldría pues de haber aplicado tal y tal y tal y tal método de investigación previa, porque pues con este método voy a conseguir esto, voy a conseguir lo otro, y de aquí me sale la información que necesito. Es decir, ese es el enfoque que tenéis que aplicar en vuestro entregable. No se trata simplemente de entregar las fichas, sino que también hay que explicar la metodología para llegar a ellas. ¿Vale? Es muy importante para reforzar la idea de que no me puedo inventar mis arquetipos. Y es importante que lo recordemos porque casi todo el mundo lo hace. Y así no se hace. Nunca, la verdad es que nunca lo he entendido, ¿no? ¿De qué te puede servir si te lo has inventado? Pues para reafirmar tus prejuicios y para redundar en el error. No lo sé. De verdad, me sorprende. Sé que hay empresas que son conscientes de que se lo han inventado y son conscientes de que eso no está bien, pero al menos son conscientes, ¿no? Pero hay algunas donde hablas con la gente y no han sido bien formados sus profesionales y creen que está bien inventárselo. Entonces, claro, dices, hombre, ahí ya sí que horrible, ¿no? Porque si te los has inventado, pero sabes que está mal hecho, bueno, pues por lo menos eres consciente del error. Buena pregunta, Steven. Mira, depende. Cuando investigamos, averiguamos cuántos nos salen. Ahora os voy a poner un ejemplo real para que lo entendáis, pero de antemano no lo puedo saber. La idea es que salga la menor cantidad posible, porque yo lo que tengo que hacer es reducir esa realidad extraordinariamente compleja, una realidad tan compleja como 2 millones de usuarios. Tengo que reducir eso a algo que sea muy, muy manejable para poder hacer mi análisis y poder trabajar. Entonces, cuanto más reduzca, mejor. En lo más habitual son cantidades tipo 4, 5, 6, 3. Varía mucho. Yo he visto proyectos con un único arquetipo, que dices, hombre, es que realmente todos mis clientes, desde la perspectiva de la experiencia de uso, son iguales. He visto esos casos. También he visto casos pues, de proyectos de la administración pública donde, mm, como tus usuarios son la totalidad de la población adulta de un país, pues a lo mejor te puedes hacer arquetipos y te salen 12. Vale, pero esos son casos extremos. Normalmente, pues te van a salir, pues esto, 3, 6, 4, 5, pero depende del proyecto, no puedes saberlo de antemano. Y tampoco tienes que ir a una cantidad prefijada. Lo que tienes que hacer es representar la realidad de la manera más eficiente posible. Ahora veremos un método y lo entenderéis mejor. Sí, Raúl, ahora vamos a ver un método, ¿vale? Y lo vais a entender mejor, el cómo, exactamente cómo enfocar ese trabajo previo para poder tener la información de los arquetipos. Bueno, como os decía, persona no es igual a, o sea, persona en español no es lo mismo que persona en latín. Sí, Mónica, dime. Sí, gracias. Una consulta. Normalmente es buena práctica o no, digamos que una vez que uno construye esas fichas, socializarlas con el cliente, con el usuario, con el stakeholder, o no es tan conveniente porque pudiese pasar que ellos
no estén de acuerdo, qué sé yo, que, bueno, no sé, como que entraría de pronto a una posición un poco que, pues, que quieran participar de, o esa sí es la idea, que ellos participen, o cómo, o cuál es el deber ser, mejor dicho. No, a ver, ellos no participan en la creación porque la creación es producto de una investigación. Vale, no es producto de un consenso. Y sí hay que compartirlo con ellos. Por ejemplo, hoy en día es muy habitual las agencias de publicidad cuando hacen una nueva cuenta, pero son contratadas por un nuevo cliente que le pidan los arquetipos. Muchas veces el cliente cuando la agencia pide los arquetipos no sabe de lo que la agencia está hablando, pero bueno, la agencia lo intenta, ¿no? Porque a la agencia de publicidad o la agencia de eventos o la agencia de lo que sea le viene muy bien tener esa información para conocer cómo son los usuarios del cliente, ¿no? Entonces, esta información sí que se comparte y se cuelga en las salas de juntas y sí, es una información, cuanta más transparencia mejor, pero no en su proceso de creación se sigue un método científico y hay alguien que es responsable, ¿no? Un departamento. Eh, ¿Se puede consensuar? Sí, puedes investigar junto con el cliente, pero sigue siendo una investigación. La opinión del cliente no debería ser relevante. La información previa que te da el cliente puede ser interesante para tener tú una idea previa de por dónde pueden ir los tiros. Tú puedes tener unos arquetipos tentativos, ¿no? Puedes tener unas hipótesis sobre qué es lo que te va a salir y eso te puede venir bien para conducir la investigación. Pero el arquetipo sale de una investigación, ¿vale? Entonces no es algo que se discuta con el cliente, qué ponemos aquí y qué no ponemos allá, ¿vale? Hombre, en la parte que es más inventada, pues yo qué sé, si el cliente te quiere cambiar una foto o te quiere cambiar un nombre, pues ningún problema, evidentemente, porque eso da igual, ¿no? Pero digamos que la parte sustancial es lo verdaderamente importante, que son los gains, los Los pains, atrevidos. que vamos a Ujú. ver ahora, eso tiene que salir de la investigación. Bien, gracias. Bueno, eh, tengo aquí una pequeña broma que viene muy bien por si tenéis que defender esta visión de atributos como relación entre el usuario y el sistema, o el producto o el servicio. Si alguien se resiste, pues el compañero de marketing, el cliente. Aquí tengo un ejemplo que demuestra claramente cómo atributos de tipo sociodemográfico, que son muy habituales, no sirven. Vale, fijaos. Estos dos señores, los dos son varones nacidos en 1948, los dos han crecido en el Reino Unido, los dos han estado casados dos veces, los dos viven en un castillo y los dos son ricos y famosos. Pero ya me diréis que tienen en común estas dos personas, ¿no? Absolutamente nada. Esto es una prueba, es un chiste, evidentemente, es una broma, pero yo creo que representa muy bien hasta qué punto a mí qué más me da este tipo de rasgos que son más sociodemográficos, biográficos y anecdóticos de las personas, si no tienen impacto en cómo se relacionan con mi producto o servicio. Estas dos personas, pues probablemente no estarían dentro del mismo arquetipo, ¿no? En cómo se relacionan con mi producto, probablemente ni siquiera consuman los mismos productos, pero bueno, si yo atendiera a este tipo de variables, serían casi la misma persona, ¿no? Porque coinciden hasta en lo de vivir en un castillo. Entonces, bueno, fijaos cómo realmente este tipo de variables que eran muy habituales en los años 90 y que todavía están muy vigentes en algunas empresas que están un poquito anticuadas o que tienen personal joven que ha sido formado eficientemente, bueno, pues esto no sirve y nos confunde, ¿vale? Entonces, bueno, una pequeña broma que se me ocurre aquí incluiros para reforzar esa idea porque es muy importante. Siempre, siempre, siempre lo que nos vamos a fijar es en atributos relacionados con cómo el usuario y mi sistema producto o servicio, cómo interaccionan, no otras cosas que son irrelevantes desde ese punto de vista. Y por supuesto, esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión, tu usuario no eres tú y tu usuario no puede parecerse a ti. Tu relación con tu sistema es única porque tú eres quien lo está creando o quien está involucrado en su proceso de creación, con lo cual tú tienes una relación con tu sistema que es única y exclusiva tuya y que te convierte por definición en un arquetipo aparte. Es decir, tendría sentido decir
los cuatro que estamos llevando adelante este proyecto, nosotros cuatro somos un arquetipo aparte totalmente diferente a el resto de usuarios, porque tenemos una relación con nuestro sistema única porque somos los que nos lo hemos inventado este sistema, ¿vale? Con lo cual, tú no te vas a parecer jamás a un usuario, entonces no puedes fiarte de tu propia experiencia ni utilizar tu propia experiencia como criterio para tomar ningún tipo de decisión. Tienes que investigar. Esto se aplica, Mónica, esto se aplica también al cliente, ¿vale? Si tú trabajas con un cliente, el cliente, su opinión no sirve porque su relación con su producto es única. Es su producto, es su dinero, es su bebé. O sea, eso le convierte en alguien que no es ni remotamente representativo de nada. Está a años luz, completamente a años luz de sus usuarios. Bueno, como ya hemos comentado, dentro de lo que sería el proceso de investigación y diseño, pues estaríamos ubicados, pues aquí, ¿no? Fijaos como primero aplico metodologías generativas, generalmente cualitativas, y con esa información voy a poder definir los requisitos del proyecto, los arquetipos, los escenarios de uso, ¿vale? Entonces, la creación de los arquetipos es una fase muy temprana, pero no tan temprana como las metodologías que aplico previamente para obtener la información que voy a necesitar. Vale, bueno, aquí tengo un ejemplo real de un proyecto de una web de material fotográfico, ¿vale? Eh, Fijaos, aquí tenemos cuatro arquetipos. Imaginaos una tienda online de venta de material fotográfico y, bueno, pues producto de la investigación, atendiendo a cómo se relacionan los usuarios con el sistema, encontramos cuatro maneras distintas de relacionarse que se corresponden a pues, cuatro tipos de usuarios. El profesional independiente, que bueno, pues es el fotógrafo profesional, que es como más artístico, más avanzado, más técnico. El aficionado avanzado no es un profesional, pero es un aficionado a la fotografía que se gasta dinero y que entiende y que controla bastante. El fotógrafo clásico, que es pues, el típico señor o señora que hace fotos de bodas, bautizos y fiestas privadas, ¿vale? Pues estos que van ahí con los flashes y tal. Bueno, pues este es un perfil muy claro. Y el ejecutivo empresario. En este proyecto, estos tres arquetipos se sabía que iban a salir por sentido común. Esto sería, digamos, la parte de hipótesis que tú al investigar validas. Pero en cambio nadie imaginaba que iba a salir esto, el ejecutivo empresario. Bueno, pues hay un perfil de personas que no son fotógrafos, pero que gastan mucho dinero en comprar material porque están comprando para empresas. Hay empresas del sector audiovisual que compran material, necesitan ese material, pues medios de comunicación, por ejemplo, productoras de cine, etcétera, y ahí hay personas que son los responsables de las compras y ellos no van a usar lo que están comprando y además el tipo de compra y el tipo de relación que tienen con la empresa es completamente distinto, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hubo la típica sorpresa que hay cuando tú investigas. Sin ese trabajo de investigación previo, pues nos habríamos perdido esto, habríamos acertado con estos tres y habríamos dejado escapar a este cuarto. Vale, pero ahora vais a ver que realmente lo más importante no es esto, ¿no? De definir o de numerar los arquetipos y decir, pues son estos cuatro. Lo más importante realmente es saber cómo son cada uno de ellos, qué características comunes o qué atributos comunes tienen cada uno de ellos. Yo puedo saber de antemano que voy a tener un arquetipo que es el aficionado avanzado, el aficionado que es muy pro, me lo puedo imaginar y puedo acertar. Pero no basta con eso, tengo que saber cuáles son exactamente esos atributos que tiene, porque sin esa información, pues no voy a poder trabajar. Bueno, así que vamos a ver cómo hacemos esto. Bien, el método más moderno que hay es un método tan moderno que esto no viene en el temario, ¿vale? Aquí lo pone, esto no viene en el temario.
Esto lo voy a explicar solamente en clase y es muy avanzado. Bueno, esto tiene aproximadamente unos 5 años, quizás un poquito más, y parte de un método conocido como Strategizer, que es una consultora alemana. Eh, Os voy a ponerlo de Strategizer, bueno, luego os lo pongo, vale, no quiero liaros. Luego os pongo el enlace a la web de Strategizer, donde tenéis un montón de materiales, plantillas que os podéis descargar para trabajar con esto y un montón de información. Yo aquí lo que voy a hacer es explicaros cómo funciona este método y cómo nos puede servir para nuestros arquetipos. Bueno, fijaos, yo lo que voy a hacer es definir 3 cosas y voy a poneros ahora un ejemplo real para que lo veáis. Los Customer Jobs o User Jobs, Customer Gains o User Gains, Customer Pains o User Pains. ¿Esto qué es? Bueno, empezamos con los pains. Pains es dolores en inglés. Esto suele traducirse por frustración, frustraciones. Yo prefiero dejarlo literal, dolores, porque lo define mucho mejor, porque no solo son frustraciones, también son barreras, también son problemas, es decir, todo aquello negativo que hay en la cabeza del usuario y que de alguna manera supone un obstáculo, ¿no? Por eso yo creo que dolores lo define muy bien. Suena en español así como un poco dramático, pero yo siempre lo dejo como dolores. Aunque lo más habitual es dejarlo en inglés, ¿eh? Ponerlo como queráis, pero lo más habitual es que lo veáis en inglés. User pains o customer pains. Bien, tengo que identificar esto. Luego tengo que identificar los customer gains. Los gains son las expectativas de beneficio. Es decir, qué es lo que hay en la cabeza del usuario en cuanto a lo que él esperaría conseguir a través de nuestro sistema, producto o servicio, no el nuestro en particular, sino digamos el genérico como concepto. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un sistema para estudiantes de una universidad, ¿qué beneficios espera conseguir el estudiante de ese sistema? Vale, pues ¿qué beneficios espera? Tengo que saber eso, porque esos beneficios que espera conseguir el estudiante pues no son los mismos si son un estudiante de determinada carrera, quizás, no lo sé, que si son de otra. O a lo mejor no son los mismos si es un estudiante que, bueno, a lo mejor seguro que no son los mismos si es un estudiante que si es un profesor o que si es un empleado de la universidad. Vale, hay unas expectativas. Y los jobs es, bueno, lo que nos adelantaba aquí Raúl, los jobs to be done, es decir, las tareas que tiene que realizar el usuario. Vale, es decir, qué cosas necesita hacer el usuario para satisfacer su necesidad, qué expectativas tiene de beneficio en ese proceso y qué problemas encuentra normalmente, qué dolores. Bien, vamos a aterrizar esto con un ejemplo real y lo vais a entender mucho mejor. Bueno, por cierto, esta es la plantilla de esto que os voy a enseñar ahora, ¿vale? Bueno, esta es la plantilla de Strategizer, os la explico un poquito. Ya, ahora os copio la URL, no os preocupéis. Bueno, fijaos, con este modelo yo lo que tengo aquí es a la derecha, veis aquí la carita, aquí tengo al usuario. Aquí está el segmento de usuario, ¿vale? ¿Veis? Aquí pone Customer Segment, aquí estaría el segmento de usuario, ¿vale? Pues aquí sería pues, lo que corresponda. Bueno, os voy a poner un ejemplo real de, a ver, ¿cuál os voy a poner? Que me parece que lo cambié. Vale, si este es el ejemplo del fotógrafo, ¿vale? Vale, bueno, pues imaginaos que aquí el segmento es el fotógrafo indie, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues eso estaría puesto aquí. Y aquí tendría para ese arquetipo listados sus Customer Jobs, Customer Pains y Customer Gains. Bien, esto me sirve para definir arquetipo, pero también me sirve para mi trabajo de conceptualización o mejora del sistema producto o servicio. ¿Por qué? Porque aquí a la izquierda, donde está esta cajita de regalo, como un espejo, va a estar la respuesta a estas cosas. Frente a los pains, yo aquí voy a tener que conceptualizar analgésicos, pain relievers. Vale, mi usuario tiene estos pains y yo se los voy a resolver con estas características de mi sistema.
o de mi producto o de mi servicio. El usuario tiene estas expectativas de beneficio y yo, en la medida de lo que pueda, se las voy a proporcionar con estos Gain Creators que están aquí. Vale, ¿lo veis? Es decir, yo primero defino qué tiene el usuario en su cabeza y luego diseño la respuesta de mi empresa. Aquí iré al producto. Vale, lógicamente, porque yo tengo que realizar unas tareas para satisfacer una necesidad, bueno, pues eso, la respuesta es el producto, sistema o servicio, que es la que me resuelve, ¿vale? Entonces, digamos que esta es un poquito la idea, pero porque aquí me estoy saliendo un poco de la asignatura, porque la parte del arquetipo es solo la de la derecha, ¿vale? La parte del arquetipo es solo la de la derecha. Aquí igual os recomiendo que probéis este método, os cambia la vida. O sea, cambian por completo los resultados. Voy a compartiros Antes de pasar al... Aquí tengo... Vale, aquí os voy a poner uno rellenado para que lo veáis con un caso real, pero antes dejadme que os comparta el enlace, que si no se me va a olvidar. Bueno, ahí tenéis la plantilla y en esa web de Strategizer tenéis además un montón de materiales, de textos, de otras plantillas para otras cosas, porque, bueno, pues este método Strategizer, digamos que es como un pequeño ecosistema de metodologías. Su enfoque es mucho más de marketing que de experiencia de uso. Vais a ver que esta gente es como muy de marketing, pero en concreto, este método que os estoy compartiendo es extremadamente útil y se está poniendo muy de moda por esa utilidad entre la comunidad de investigadores de experiencia de uso. Aunque no vamos a hablar en esta asignatura de Customer Journey, por cierto, también es muy útil para analizar la información que vamos a necesitar para hacer un Customer Journey. Bueno, voy a volver a compartir. Perdón, que me estoy perdiendo con las ventanas. Aquí. Aquí. Vale. Bueno, bien, aquí tenemos este ejemplo real. Bueno, fijaos. User Jobs. Abastecerme de materiales, equipo, estar informado de las novedades del mercado y actualizar conocimientos. Vale, hemos investigado a los fotógrafos y los que corresponden a este arquetipo han coincidido en estas tareas que necesitan realizar. Abastecerse de materiales y de equipo, obvia, nos la podíamos haber supuesto, evidentemente, ¿no? Porque si no tienes esta necesidad, pues no vas a comprar en una tienda online de material fotográfico. Estar informado de las novedades del mercado y esta, pues, inesperada, actualizar conocimientos. Vale, fijaos qué importante es descubrir esto. Bien, pains. Miedo a la obsolescencia, riesgo de roturas y averías, competir en precio, dudas técnicas, mercado cambiante, recursos económicos limitados, falta de información. Expectativas de beneficio, hacer mejores fotos, disfrutar más de mi trabajo, tener un estilo propio, ahorrar dinero, conseguir reconocimiento, aumentar la satisfacción de mis clientes. Vale, bueno. ¿Veis? Claro, cuando yo aplico este método, ya tengo una base de partida para saber qué información tengo que conseguir en mis observaciones y en mis entrevistas. Vale, entonces digamos que esto responde a la pregunta que nos hacíamos al principio. Vale, pero ¿cómo? Ya sé qué metodologías tengo que utilizar para obtener la información, pero ¿de qué cosas hablo, ¿no? ¿Cuáles son mis objetivos? Bueno, en este caso, esos objetivos, imaginaos que hago una entrevista, esos objetivos para los que asocio un tema de conversación, pues serían estos: descubrir los gains, descubrir los jobs y descubrir los pains. Vale, ahí tendría 3 preguntas de investigación. Preguntas de investigación. ¿Cuáles son los jobs? ¿Cuáles son los gains? ¿Y cuáles son los pains? Vale, con esas preguntas de investigación ya tengo muy claro cómo puedo diseñar mi
contextual inquiry, mi entrevista o mi lo que sea, para obtener la información que necesito hasta llegar a esto que tengo aquí. Bueno, cuando tenga estos atributos ya voy a poder ver cómo se forman ante mí distintos segmentos de personas que comparten atributos, obviamente. Vale, bueno, pues este sería el procedimiento. A ver qué tal vamos de tiempo. Bien. Vale, bien. ¿Cómo presento la información? ¿Cómo son las fichas? Bien, en el temario tenéis este ejemplo de ficha, pero yo le he añadido esto de aquí, ¿vale? De Jobs, Gains y Pains, porque, bueno, yo creo que es el enfoque más completo, ¿no? Y, bueno, ¿qué es lo que tengo? Primero, esto no es obligatorio, pero suele ser muy útil extraer una frase lapidaria de las entrevistas que sea una frase que defina muy bien al arquetipo. Obviamente, cuando hagamos nuestras entrevistas, no nos van a decir, personas que formen más o menos parte de un mismo arquetipo no nos van a decir la misma frase, literalmente, pero sí que nos van a decir cosas que se parecen muchísimo. Nos van a dar el mismo pensamiento que define muy bien a ese arquetipo, cada uno con sus propias palabras, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo extraer de ahí, ya sea literal o reescribiendo un poco, da igual, pero tengo que extraer, siendo leal a la información que tengo delante, pues una frase como esta, que sea la que mejor defina uno de los valores más centrales que ese arquetipo nos está transmitiendo, ¿no? En este caso, estoy harto de perder el tiempo comparando precios por un lado y opiniones por otro. Informarse para comprar material fotográfico es un auténtico rollo, pero no hacerlo puede salir muy caro. Todos los usuarios de este arquetipo dijeron algo muy parecido a esto. De hecho, esta frase está extraída literalmente de uno de esos usuarios, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esta sería la frase lapidaria. Esto en inglés se suele llamar el claim, pero bueno, es una frase lapidaria, para entendernos. Bien, bueno, y luego tenemos los jobs, los gains y los pains. Aquí tenemos pues el escenario de uso más común. Aquí podemos hablar de motivaciones. Al final, si os fijáis, todo es información muy relevante y nada de esto es inventado. Todo esto es la información que define a este arquetipo y que está obtenida del proceso de investigación. Pero esto sí que no es real. Vale, Pedro Luis Lince no existe. Y dado que no existe, pues no tiene 35 años, ni está casado y tiene dos hijos pequeños. Está casado y tiene dos hijos pequeños como podría estar soltero y tener, yo qué sé, 7 hijos de diferentes mujeres. O sea, esto no es relevante. Simplemente aquí lo que intentamos para reforzar un poco esa relación empática con nuestro arquetipo, pues sí que a veces es conveniente mm, darle una pequeña biografía para que esa persona tenga un trasfondo que no sea de cartón piedra, ¿no? Bueno, ¿por qué pensáis que la foto tiene que ser real? Porque os vais a encontrar, cuando miréis por ahí, veréis que hay gente que utiliza dibujitos, incluso dibujos tipo cartoon, o sea, como personajes de dibujos animados. Incluso puede haber gente que prescina por completo de la foto o que ponga ahí una cosa borrosa. ¿Por qué pensáis que es importante que la foto sea real? Efectivamente, porque si el objetivo de la ficha de la persona es empatizar, si quiero convertir mi arquetipo en una persona, quiero pasar de un conjunto de atributos sin nada detrás a una persona con nombre y apellidos, pues para creérmela voy a necesitar la foto, porque al final lo que yo voy a tener en la cabeza es una foto y un nombre. Yo voy a estar hablando con mis compañeros, que voy a estar pensando en, pues no lo sé, cómo comunicar una promoción y diré, oye, pues mira, a Pedro Luis no le va a gustar esta promo, ¿vale? Y estoy viéndole, lo tengo en la cabeza. Entonces, es importante que aquí tengamos una foto. Y esa foto, fijaos, esto parece una tontería, pero es muy importante. Bueno, ahora os voy a poner un par de ejemplos
Eh, y os lo preguntaré, no quiero adelantarme, pero bueno, sí quiero que no se me olvide pasaros una IA que está especializada en hacer fotos para esto. Bueno, no específicamente para esto, pero se usa para esto. Vale, os voy a compartir el enlace. Si ponéis en internet "This person does not exist", esta persona no existe en inglés, bueno, pues vais a ver, os lo pongo en el chat, ahí está la web, pero bueno, ahora os la voy a compartir. Bien. Bueno, esta IA genera rostros de personas que no existen y el rostro cambia cada vez que refresco la pantalla, ¿vale? Si yo le doy a F5, ¿veis? Automáticamente me ha creado otro rostro distinto. Es una aplicación muy sencilla, no puedo decir si lo quiero hombre, si lo quiero mujer, si lo quiero joven, si lo quiero moreno o rubio. Lo que hago es darle al F5 una y otra vez hasta que yo vea una cara que diga, este es Pedro Luis. Es más, este es Pedro Luis. Lo lleva escrito en la frente. Encantado de saludarte, Pedro. Vale, este es el proceso. Le vais dando al F5 y cuando veáis una cara que os encaje, bueno, que puede dar el papel, pues ya está. Esto es una especie de casting. Estas personas no existen y bueno, ya veis que aquí no sale de todo. Entonces, bueno, pues a lo mejor nos tiramos un ratito hasta encontrar a alguien que nos sirva, ¿no? Bueno, hay otras aplicaciones. Ahora a través de la IAS directamente le podéis pedir a ChatGPT que os haga una imagen fotorrealista de una persona que tenga unas características determinadas. Lo podéis probar también. Pero bueno, yo por la inercia sigo usando esta aplicación, aunque está claro que me acabaré pasando a ChatGPT o alguna otra IA moderna. Digo moderna porque antes de que se pusieran de moda las inteligencias artificiales actuales, esto ya existía. Esta web que os estoy enseñando debe tener más de 5 años y más de 7, unos 8 años debe tener esta web. Lleva mucho tiempo, es una de las pioneras en esto. Bueno, vale, voy a enseñaros ahora. Bien, os voy a enseñar un par de fichas típicas de las que os vais a ver por ahí en empresas y de las que habitualmente se pueden encontrar por internet. De hecho, estos son fichas reales que he sacado de internet y aquí me gustaría preguntaros qué está mal en esta ficha. Hay un montón de cosas mal. Efectivamente, Miguel Ángel, hay aquí, bueno, esto está doblemente y triplemente mal. Fijaos, aquí no solamente hay un perfilado psicológico. O sea, es que fijaos la tontería. Esto, claro, si no lo piensas, dices, ah, qué chulo, sí, qué chulo, pero cuando aplicas una mente un poco más seria, más científica, más rigurosa, y te haces preguntar, dices, pero vamos a ver, ¿qué me estáis contando? ¿Todas las personas que forman parte de este arquetipo son exactamente así de introvertidas, de analíticas, de leales y de activas? Eh, ¿En serio? Es que es estadísticamente imposible. O sea, esto es necesariamente mentira. Vale, y luego además otro problema adicional es que ni siquiera está expresado de una manera abierta que digas, bueno, no sé, más o menos podría ser. No, es que han hecho aquí una especie de slider donde hay un puntito que está en una posición exacta. O sea, todos estos son exactamente un 4 en el eje introvertido-extrovertido. Esto no tiene absolutamente ningún sentido, ¿vale? Entonces no lo hagáis, muy mal. Eh, a ver, características demográficas.
¿Dónde están? Bueno, las características demográficas que estén aquí, por ejemplo, edad 35, eso es parte de la identidad, ¿vale? Eso, Andrea, no está mal. No está mal porque ya sabemos que es inventado. Vale, esta parte, los datos biográficos de Jill Anderson no existe y por tanto estas características tampoco, pero eso no son datos sociodemográficos, digamos que es parte de la bio inventada, ¿vale? Pero si hubiera aquí datos sociodemográficos, aunque a lo mejor te está refiriendo a otra cosa. No, vale, si hubiera datos demográficos por aquí del tipo, no sé, pues que como atributo, como expresado como atributo común, estaría mal. Vale, más cosas. ¿Qué más cosas veis aquí que están mal? ¿Qué os parece la foto? Porque es una foto real. ¿Qué os parece? ¿Le veis algún problema a la foto? ¿No le veis problemas? A ver, os cuento. Esta foto parece de currículum. Sí, bueno, a ver, esta foto es una foto de estudio y es una foto que muy probablemente es de banco de imágenes. Muy probablemente es de banco de imágenes y ese es el problema. Necesitamos fotos de personas reales con las que podamos simpatizar. Entonces, alguien que es un modelo muy bien fotografiado profesionalmente, con una imagen que claramente es de banco de imágenes, es decir, una persona que parece un anuncio publicitario, no me sirve, porque yo tengo que trabajar con imágenes de personas reales. Entonces, a mí esta foto no me gusta. Hombre, me puedes decir, sí, podría ser real, tampoco es tan guapa, la foto tampoco es tan buena. Vale, os lo compro, pero supongo que me entendéis. Tenemos que evitar imágenes que parezcan de banco de imágenes. No queremos modelos ni queremos fotografías de alta calidad. Necesitamos personas que parezcan reales, que transmitan credibilidad y que realmente nos podamos creer. Si yo me creo a Jill Anderson, estupendo, pero a mí esta imagen pues no me ayuda a creerla, ¿vale? Hombre, Iván, depende. Si tú retocas la foto original para que encaje mejor con lo que tú quieres, no hay ningún problema. Ahora bien, si la foto que tú me estás mostrando es la de una persona súper guapa, súper colocada y con una foto súper bien hecha, y cuando la miro me parece que estoy viendo un anuncio de Coca-Cola, pues no me va a servir. Vale, supongo que me entendéis. Yo necesito ahí cosas reales. Bueno, preguntabais más por aquí. Estos otros sliders de motivaciones y marcas igual. Vale, canales preferidos. Bueno, todo esto es inventado. Si no lo fuera, si no fuera inventado, si realmente yo puedo decir, mira, todas las personas que forman parte de este arquetipo realmente usan estas marcas, vale, te lo compro, pero tiene que ser real, no te lo puedes haber inventado. Y va a ser muy difícil que esto sea verdad. Y muy difícil que esto sea verdad y muy difícil que esto sea verdad. Aparte de que aquí yo lo que veo es una desconexión total entre el arquetipo y, y la relación que se establece entre esta persona y el producto. Yo aquí veo un batiburrillo de datos que podrían ser reales de Jill. Es decir, Jill sí que podría ser así. Aquí el error que ha cometido la persona que ha hecho esto es que ha retratado a Jill, pero Jill no existe. Tú tienes que retratar a todas las personas que Jill representa. Entonces, esto seguramente retrata a Jill. Jill seguramente es así introvertida y usa estas marcas y le importa esto, el precio, y usa tanto así el email y tanto así el teléfono móvil. Probablemente sí, me lo puedo creer. Pero si el arquetipo es Jill y yo tengo 2 millones de usuarios, necesitaría 2 millones de arquetipos, ¿vale?
el arquetipo está representando a un montón de gente. Entonces tiene que definir a ese montón de gente, no a la persona que hemos puesto aquí en la foto. Bien. Bueno, sí, efectivamente, Sara, yo cuando veo sliders ya empiezo a ponerme nervioso porque ya la cosa pinta mal. Bueno, vamos a ver, y con esto ya terminamos, este otro, y bueno, pues aquí no hay mucho más que ver, es otro ejemplo. ¿Veis? Aquí se ve más claro lo que os decía. ¿Esto es una persona real? No. Esto es claramente un recorte de un banco de imágenes, pero clarísimamente. Yo no me creo a este David Smith, ¿no? Y luego aquí, bueno, fijaos, personalidad inventada. Aquí hay unas metas, bueno, esto podría ser útil. Skills, esto no me sirve absolutamente para nada. Entonces, bueno, pues aquí esto es lo mismo. Este tiene menos errores porque contiene menos información. Pero al final, fijaos que solamente de todos los elementos que contiene, solo hay uno que realmente me pueda ser útil y que no perfila ni remotamente todos los aspectos que yo necesito conocer. Bueno, vamos a terminar repasando un poquito la actividad para que podáis empezar a realizarla y así tengáis un poquito más de tiempo. Lo repito para los que habéis incorporado un poquito más tarde, la clase que tocaba hoy era la de seguimiento ocular, pero bueno, como no hay ninguna relación de orden necesario entre seguimiento ocular y arquetipos, he cambiado el orden y hemos dado primero los arquetipos para que tengáis más tiempo para hacer la actividad. Vale, ahora sí vais a tener mucho más tiempo, tenéis todo el mes por delante porque la fecha límite es el día 23 y así vamos más tranquilos y también tenéis más tiempo para preguntar cualquier duda que podáis tener o si es necesario para aclarar dudas en la clase siguiente. Pero bueno, en resumidas cuentas, aunque la actividad está muy clara, os explico. En este caso, no hay que entregar un documento de investigación, es decir, no hay que documentar la investigación como hicimos en el card sorting o en el test de usabilidad, porque aquí lo único que vamos a hacer es pues una herramienta que se va a generar con datos de investigaciones previas, ¿vale? Con lo cual, solamente vamos a presentar las fichas que nos pide la actividad y, muy importante, vamos a contextualizar, hay que dar la información de contexto necesaria sobre el modelo de negocio de la empresa, que aunque la vais a elegir libremente, podría ser una buena idea que utilicéis la del proyecto transversal, ¿vale? Porque así podéis hacer cosas que a lo mejor os sirven para el proyecto. No sé qué os van a pedir otros profesores, ni qué es lo que vais a tener que entregar al final, pero si os puede ser útil esta actividad para el proyecto transversal, pues podéis aprovechar y, y hacer esta actividad con la empresa que os haya tocado. Vale, pero puede ser cualquier otra, ¿vale? Aquí tenéis libertad para elegir, pero tenéis que contextualizarme esa información. Y muy importante, esto es absolutamente fundamental, explicar el método. No podéis entregarme las fichas sin más. Además de contextualizar, tenéis que explicar de dónde sale la información para construir esos arquetipos. En teoría, evidentemente, ¿no? Es decir, pues, ¿cuál es el proceso? Bueno, pues para poder alcanzar esta información, pues hemos aplicado estas metodologías generativas, esta metodología para conseguir esto, aquella para conseguir lo otro, y lo hemos hecho así y así. ¿Vale? Es decir, tenéis que explicar de dónde sale la información de esos arquetipos, además de presentar los arquetipos. Y eso es todo. Es una actividad muy sencillita, la más sencillita de las tres, pero bueno, pues que no decaiga. Hasta ahora habéis hecho un trabajo fantástico, tenéis una nota media altísima y bueno, pues es importante que aquí no bajéis el listón. Os recomiendo mucho, aunque no es obligatorio porque no está como parte del programa, pero os recomiendo mucho porque os va a salir mejor que trabajéis con este esquema de user jobs, user gains, user pains y que incluyáis esa información en la ficha. Vale, os lo recomiendo muchísimo porque el trabajo os va a salir mejor, vais a entender mejor lo que tenéis que hacer y también vais a practicar un poco
pues una metodología muy moderna que os puede venir muy bien en el futuro. A ver, pregunta Esmeralda si puede decir que una persona es un comprador emocional. Esmeralda, si tú al investigar llegas a esa conclusión, sí, ¿por qué no? Pero eso tiene que ser producto de la investigación. También puedes pensar, puedes proponerlo como hipótesis, puedes decir, yo creo que tengo un conjunto de compradores que se definen por esa relación emocional con el sistema. Vale, pero no te creas la hipótesis. Vale, tú puedes utilizar esa hipótesis como disparador de tu pregunta de investigación cuando investigas, pero luego tienes que investigar para comprobar que estás en lo cierto. Puedes lanzar hipótesis, pero no puedes creértelas sin investigar, ¿vale? Pero sí, ¿por qué no? Es que, claro, es que las posibilidades son inmensas. Hay tantos productos, tantos sistemas, tantos servicios y tantas formas de crear interacción que te puedes encontrar situaciones de todo tipo donde la manera como el usuario se relaciona con el sistema producto-servicio pues puede depender de un montón de variables. Entonces, generalizar ahora en la clase es complicado, vais a encontrar de todo, ¿no? Pero a mí cualquier cosa que venga acreditada por la investigación, si lo habéis hecho bien, pues obviamente me vale. Vale. Muy bien. Bueno, chicos, ¿alguna duda más? Supongo que ha quedado todo muy clarito. Y bueno, como hemos terminado ya con, con este tema, ahora en cuanto termine la clase os lo dejo subido a la plataforma y así ya podéis empezar con la actividad, con tiempo y con calma. Vale. Muy bien, chicos, pues muchísimas gracias por la atención. Bye, bye.